Bueno, voy a iniciar en este instante con la socialización de la actividad número 2 del módulo 5. Esa actividad la vamos a encontrar donde dice funciones lógicas 2. Entonces, en esta tarea vamos a trabajar pues, un ejercicio teniendo como base o como punto de referencia la información que utilizamos en la tarea número 1. Sido el proceso, o sea, no tengan que volver a digitar más información, sino que vamos a utilizar la misma, porque pues ya estamos en proceso de cierre y digitar, pues todos tienen esa habilidad, porque en los talleres que envían, eso se evidencia. Terminada o finalizada la clase, les dejaré aquí la grabación junto con la guía de aprendizaje. Entonces voy a compartirles la información que manejamos en la sesión. Para evitar nuevamente pues, digitar. Entonces vamos a usar los mismos clientes, vamos a manejar los pesos que observan acá, las tallas. Vamos a calcular aquí lo que es el peso ideal y la talla ideal. Entonces esto pues va de acuerdo a algunas especificaciones o algunas condiciones que están aquí en color verde y en color amarillo. Es importante quizás de las fórmulas más importantes que podemos manejar nosotros en Excel son las fórmulas lógicas, lo que son la función O, que la vimos en la clase anterior, y la función I, que la vamos a trabajar aquí en esta parte. Entonces, talla ideal, vamos a trabajarlas con estas condiciones. Entonces dice, el peso ideal, el peso es mayor a 60 kilos, menor a 75. Observen que aquí hay una palabra clave. Perdón, aquí para la es entonces para que conozcamos la diferencia entre las dos. Luego vamos a trabajar lo que es el peso promedio, la talla promedio y el total que nosotros veníamos acostumbrados a trabajar. Entonces, vamos a empezar a aquí, es lo que en color verde, peso ideal. Analizar bien, interpretamos lo que nos pide la ideal, es que el peso es mayor a kilos o menor a 70. Pero este menor vamos a involucrar la talla. O talla menor a, y le cambiamos aquí la medida, pongámosle menor a 1,50. Aquí, estas son condiciones que nosotros podemos fijar o plantear o que de pronto nos exigen en algún proceso y nosotros las debemos simplemente aplicar. Entonces, repito, peso ideal son aquellos clientes cuyo peso es mayor a 60 kilos o su talla menor a 1,50. O sea, aquí las condiciones yo las planteo de acuerdo a un criterio específico. ¿Sí? Entonces, aquí no tiene nada que ver de pronto si escogemos una talla mayor o un peso mayor, simplemente es para plantear la forma. Entonces recuerden que iniciamos, voy a ampliar un poco acá más el monitor, la pantalla para que podamos alcanzar a revisar la fórmula como más amplia. Signo igual que no debe faltar, agrego la expresión sí. Dentro de las mismas condiciones me aparece el concepto clave que es o,
Les dice peso ideal son aquellos cuyo peso es mayor a 60 kilos o su talla es menor a 1,50. Entonces, el hecho de que aparezca O quiere decir que inmediatamente yo debo agregar la O. Abro paréntesis. Peso mayor a 60 kilos. Eso me lo dan aquí en las condiciones. Entonces, tomo el peso, le digo mayor a 60, punto y coma. Viene la segunda condición para O. La segunda condición dice que la talla sea menor a 1,50. Entonces, la talla está acá. La voy a definir como menor a 1,50 porque la tengo en centímetros. Cierro paréntesis. Ahí están ya planteadas las dos condiciones y antes de esas dos condiciones existe la letra clave que es la O. O sea, eso quiere decir que cualquiera de las dos condiciones se puede cumplir. Punto y coma. Dentro de comillas dobles voy a escribirle el mensaje peso ideal. Cierro paréntesis, punto y coma. Si eso no se da, no se cumple ninguna de las dos, pues vamos a agregarle un texto, un mensaje que diga peso no ideal. Cierro comillas y cierro paréntesis. Presionamos, voy a repasarlo antes de presionar enter. Igual sí, porque es una función lógica. Para identificar que es una función lógica es porque hay unas condiciones que se deben cumplir. Pueda que sea una o la otra o las dos. En este caso aparece la opción O sea, quiere decir que se cumpla una o la otra. Las dos condiciones están aquí dentro del paréntesis rojo y se separan con punto y coma. Si eso es verdadero, peso ideal, y si eso es falso, peso no ideal. Y le antepongo la letra O. Enter. Aquí dice que este tiene peso ideal. Miremos por qué. Mayor a 60 kilos, sí. Y menor a 1,50, pues este no la cumple, pero pasó por peso. O sea, tiene peso ideal porque su peso era mayor a 60 kilos. Entonces, la talla es 1,75, o sea, no es menor a 1,50, pero como estamos trabajando O, quiere decir que cualquiera de estas dos se podía cumplir. Entonces, este le dio peso ideal por su peso. Vamos a arrastrar y miramos otras coincidencias. Este me aparece como peso no ideal. Entonces, miremos a ver. Peso mayor a 60 kilos no, y talla menor a 1,50 no pasa porque no cumple ninguna de las dos o no cumplió al menos una, por eso le dio peso no ideal, porque su talla no es menor a 1,50 ni su peso es mayor a 60 kilos. Entonces observen que el resto me dio peso ideal porque al menos una de las dos condiciones cumple. Mayor a 60, por ejemplo, Ese dice el peso es mayor a 60 kilos, no, porque pesa 38, pero su talla es menor a 1,50. Entonces, se fijó, se estandarizó como un peso ideal porque la talla era menor a 1,50, o sea, cumplió al menos una condición. Ahora vamos a mirar aquí en la siguiente, la otra fórmula lógica, que es I. Entonces, aquí vamos a mirar, voy a tratar de pasar esto para este lado. Para no tener que ir bajando. Entonces, aquí, en este lado, en esta columna, vamos a plantear lo que dice acá. Dice que la talla ideal son aquellos clientes cuyo peso es mayor a 60 kilos, ojo, y la talla mayor a 1,75. Miren que antes me decía, o sea, cualquiera de los dos se cumple. Aquí el hecho de que exista esta I, que voy a dejar resaltada en negrita, le voy a poner una letra mucho más grandecita. Vamos a ponerle 22. Así para que veamos que aquí la clave está en la I. Entonces dice que talla ideal son aquellos cuyo peso es mayor a 60 kilos y la talla mayor a 1,75 o a 175 centímetros. Entonces, ese término clave I me obliga a hacer un cambio en la fórmula. Entonces, igual, como es una fórmula lógica porque hay unas condiciones de por medio, tenemos que escribir la expresión sí. Voy a dejar aquí unos espacios para ahorita agregar ahí el término clave. Abro paréntesis, fijo las dos condiciones, peso mayor a 60 kilos, entonces aquí está el peso
le puntualizo que sea mayor a 60, punto y coma. Ahora me dice que la talla mayor a 1,75, entonces la talla mayor a 1,75, cierro paréntesis. Si eso es verdadero, entonces voy a ponerle un mensaje que diga talla ideal, cierro comillas, punto y coma, y si eso no se cumple, pues voy a decirle que es una talla no ideal. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces, es muy parecida a la anterior porque tiene los mismos parámetros. Tiene las dos condiciones planteadas. Las dos condiciones planteadas. Tenemos el valor verdadero y tenemos el valor falso. Pero ojo, aquí en medio de los paréntesis, como la fórmula me dice y, quiere decir que se deben cumplir las dos, yo agrego la I o la Y. Porque con esto yo le estoy especificando que estas dos tienen que cumplirse. O sea, que se cumpla tanto por peso como por talla. Aquí presiono la tecla Enter. Me dice que este primero tiene una talla no ideal. Miremos por qué. Dice peso mayor a 60 kilos. El peso sí lo cumple porque 80 es mayor que 60, pero dice que la talla sea mayor a 1,75. La talla no es mayor a 1,75, es igual. Entonces, por ese motivo de que no me cumplió las dos condiciones, automáticamente me genera que es un valor falso. Entonces, por eso me da que la talla no es ideal. Ahora miremos el resto de los casos. Bueno, ahora revisemos el resto. Voy a volver a repetir la fórmula aquí en el segundo caso y vamos analizando. Esto es como para volver a repasar la fórmula. Igual sí, como debo cumplir dos condiciones, agrego la Y o la I, abro paréntesis. Peso mayor de 60 kilos, entonces tomo el peso, le digo que si esto es mayor a 60, punto y coma. La talla mayor, la talla sería esta, la talla dice la condición que debe ser mayor a 1,75, cierro paréntesis, punto y coma. Dentro de comillas dobles agrego talla ideal, cierro comillas, punto y coma, vuelvo y abro y le digo talla no ideal. Acuérdense que esas son condiciones que nosotros las podemos fijar o las planteo de acuerdo a algo que yo necesite de manera específica. Aquí esta fórmula funciona igual que la anterior, la que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia? La I, o sea, la letra que se antepone acá. Cuando es O, cualquiera de las dos se puede cumplir. Y cuando es I, tiene que cumplir las dos condiciones por obligación. Si me da talla no ideal, efectivamente ni cumple por peso ni cumple por la talla. Voy a arrastrar y miramos a ver qué más encontramos. Por aquí hay uno que dice talla ideal. Miremos, peso 90 kilos, efectivamente es mayor a 60. Y la talla es de 1,90, efectivamente es mayor a 1,75. Si por ejemplo este que está aquí, que es importante tener en cuenta cuando me dicen mayor a 1,75, quiere decir que es de 1,75.1 en adelante, porque 1,75 no es igual, no es mayor a 1,75, es igual. Si yo, por ejemplo, acá le cambiara la estatura a 1,76, o sea, lo voy a aumentar 1 centímetro, automáticamente me cambia. Me dice que tiene talla ideal. ¿Por qué? Porque pesa más de 60 kilos y mide más de 1,75. Entonces, observen que cualquier cambio que yo haga aquí automáticamente se me va a cambiar en esa celda. Entonces, bueno, aquí ya hemos trabajado lo que son las funciones lógicas, la I y la O, que esto lo debemos trabajar en el módulo 4, pero hubo algunos ajustes que hubo necesidad de hacer. Entonces, las estamos trabajando aquí para no quedárselas como en deuda. Bueno, ahora voy a finalizar ya con lo que es la utilización o manejo de lo que conocemos en Excel como tablas dinámicas.
Pues los temas ya estaban organizados con anterioridad desde el inicio del semestre. A partir de lo que son el manejo de las fórmulas lógicas que ustedes acabaron de ver ahorita y el manejo de tablas dinámicas, eso ya es el inicio, la puerta de entrada para el Excel intermedio, porque el básico pues en realidad es solo manejo de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, promedio, filtros, máximo, mínimo, todo lo que nosotros trabajamos con anterioridad. Combinaciones de celdas, aplicaciones de bordes, manejo de hojas, igualación, todo esto es de la parte básica. Y ya lo que vimos la clase de hoy, que fue esto, lo que es ya las funciones las funciones lógicas y las tablas dinámicas ya es la puerta de entrada para el Excel intermedio. Entonces, pues aquí les quería como dejar este tema para que más o menos lo conozcan. A algunos de pronto se les puede hacer un poco difícil el manejo con las fórmulas, pero es mientras ustedes le toman agarran como la interpretación a la fórmula y le toman como la destreza. Entonces, vamos a crear o a generar una tabla dinámica con esta información que tenemos aquí. Recuerden que aquí les decía que íbamos a hallar peso promedio, talla y total de clientes. Pero esto voy a pasarlo para acá. No lo vamos a hacer como nosotros normalmente veníamos acostumbrados a hacerlo, utilizando la fórmula de promedio y aquí la fórmula de la suma. O sea, lo vamos a hacer manejando las tablas dinámicas, porque como les decía hace un momento, ya estos son procesos de la parte intermedia de Excel. Entonces nos vamos por el menú insertar y escogemos la opción que dice tablas dinámicas. Cuando escogemos esta opción, me va a aparecer esta ventana. Me dice que seleccione una tabla o rango con el que yo voy a trabajar. Entonces, en este caso voy a incluir los títulos y toda la información que nosotros hemos trabajado. Entonces observen que al seleccionarla, me dice que estoy trabajando en una hoja número 2. Aquí abajo está el nombre de la hoja, que voy a trabajar desde la celda A1 hasta la celda E14. Efectivamente empecé en A1 y finalizo en E14. E14, está bien. Y doy clic en aceptar. Bueno, entonces aquí me da algunas opciones recomendadas de tabla dinámica. Vamos a dar clic en aceptar. Bueno, aquí me aparece la información que yo tenía en mi base de datos inicial, que son todos los nombres de los clientes. Vamos a verificar, los tomamos de la hoja número 2. Observen que hay algunos, este sería como la base de datos o la raíz del sistema. Hay algunos que tienen apellidos, otros no tienen apellidos. Observen. Entonces, por eso la tabla dinámica aparece así. Por ejemplo, Camila, Diego, Esteban. Aquí hay otros con apellidos. O sea, aquí está bien. Aquí voy a eliminar esto para que no me aparezca ya aquí toda voy a eliminar esto para que no me aparezca la información y la voy a volver a generar. Porque es que aquí ya me aparece de manera automática, entonces quiero hacerlo como paso a paso para que ustedes conozcan el proceso y tengan la posibilidad de ir agregando únicamente lo que necesitamos. Entonces seleccionamos, vamos por el menú insertar, voy a escoger la opción de tabla dinámica. Aquí ya me aparece el rango porque yo la había seleccionado con anterioridad. Aquí si nosotros queremos trabajar en una hoja nueva de cálculo o en esta misma hoja, siempre me gusta trabajar en una hoja nueva porque es importante que de pronto yo no manipule donde tengo la información de raíz porque puedo cometer algún error y se me puede perder algún dato. Entonces lo ideal es que nosotros trabajemos siempre en una nueva hoja de cálculo. Aquí voy a dar clic en aceptar. Entonces, esto era lo que quería que les apareciera, por eso me devolví en el proceso para que no les aparezca de manera automática, sino que ustedes sepan de dónde salió toda esa información que vieron ahorita. Esta es la tabla dinámica. Está vacía porque observen que estas 4 columnas que están acá en este lado, donde les estoy señalando, están vacías. Pero aquí tengo todos los títulos de mi base de datos, de mi raíz. Entonces yo tengo la posibilidad de ir agregando lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, voy a agregar los clientes. Pues observen
que apareció la lista de clientes aquí. Los que tienen apellido aparecen con apellido, los que no lo tienen pues aparecen así vacíos. Voy a agregar la talla. Pues mire que selecciono aquí la talla. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero que los clientes en este momento me aparecen por filas, por eso están listados hacia abajo. Pero si yo quisiera que los clientes me aparecieran por columnas, observen que aquí está por fila. Si yo quisiera que los clientes me aparecieran por columnas, agarro el campo, lo arrastro y lo llevo hacia las columnas para que me aparezca de esta manera. Nosotros todos tenemos una forma diferente de interpretar la información, o sea, a algunos se nos facilita más por filas, a otros se les facilita más por columnas, entonces ya esto es de manera independiente como usted mejor interprete la información, o sea, como usted le parezca mejor para leerla. Por ejemplo, de esta forma, yo no la veo tan fácil de interpretar, me gusta más trabajarla por filas, pero igual pues habrá alguno de ustedes que diga, no, a mí no me gusta por filas, me gusta más por columnas. Igual es lo mismo porque la información es la misma, pero pues cada quien interpretamos o digamos se nos facilita más de una manera que de otra. Entonces yo voy a devolver los clientes aquí a las filas. Miren que simplemente lo agarro el campo, lo arrastro con clic izquierdo sostenido y lo bajo hacia la sección de las filas. Entonces observen, aquí tengo los clientes y tengo las tallas. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Aquí dice tallas. Aquí, tallas. Cada uno, cada uno tiene las tallas allá asignadas. Bueno, ahora si ustedes quieren seguir agregando campos, los podemos hacer. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar el peso, simplemente lo agrego, le especifico dónde quiero el peso. Entonces yo le puedo decir, agrégueme el peso ahí a las filas o agrégueme el peso a las columnas. Recuerden lo que les acabo de decir. Ustedes miran de qué manera pues interpretan su información. Yo voy a quitar el peso. Ustedes miran de qué manera van agregando información o miramos qué tanto necesitamos o qué de pronto de acá no necesito y lo voy quitando, lo voy agregando, simplemente chuleando acá y si se ubica en una parte que yo no quiero, pues lo agarro y lo llevo hacia otra, hacia las filas, hacia las columnas, donde ustedes quieran. En este caso yo voy a quitarle, voy a trabajar solamente con el nombre y con la talla. Esto que estamos trabajando se llama tablas dinámicas. ¿Por qué se llama tabla dinámica? Porque observen que de manera muy fácil yo puedo darle lectura a mi información. El tema de tablas dinámicas es un tema sumamente amplio, es bastante extenso, por eso lo dejo como la puerta de entrada para el nivel intermedio de Excel. O sea, ahorita les doy así como a grosso modo las operaciones básicas porque ustedes ya las conocen, pero manejadas o vistas desde una tabla dinámica. Entonces aquí ya tengo estos dos campos. Observen que aquí por defecto me aparece suma, pero no voy a sumar las tallas porque no tendría sentido. Vamos a buscar el promedio en tallas. Entonces nos vamos aquí a esta sección que dice valores. Abro valores y le digo configuración de campo valor. Voy a repetir aquí. Observen que todo lo que son, lo que es peso, talla, todo lo que me dan cantidades, eso siempre se va a ubicar por defecto en los valores. Lo único que va a estar entre filas y columnas son los nombres, el trabajo, la profesión, son textos así. Pero como tal, lo que son los números que aparezcan allí, por ejemplo, que me diga 1.000 pesos, 10.000 pesos, todo lo que son números como tal, o sea, valores, se van a ubicar en la columna de los valores, esta que les estoy mostrando acá resaltadita. Siempre se va a mostrar ahí. Aquí, desde aquí, yo puedo manejar aquello que nosotros hacíamos en la parte básica, que es la suma, el promedio, el máximo, el mínimo. ¿Y cómo lo hago? Aquí por defecto siempre me va a aparecer suma, pero resulta que el ejercicio no me está pidiendo que sume las tallas, me está pidiendo que muestre los promedios. Entonces, abro esta pestaña, voy a configuración de campo valor y observen que ahí me aparece la ventana donde están todas las fórmulas de Excel. Fórmulas de variación, fórmulas que haya usado, que no haya usado. En este caso yo voy a escoger la fórmula de promedio y le doy clic en aceptar. Entonces, automáticamente observen que ya cambió el título, promedio en tallas. Me sigue mostrando las tallas de todos, pero en la parte de abajo me da la respuesta. O sea, esta información no me la cambia porque esta información es original, cada uno tiene su talla.
Pero como yo quise buscar el promedio de todas estas tallas, me dice que el promedio de las tallas es de 1,50 con 84. Ahí me muestra pues todos los decimales. Entonces yo ya tengo en este caso el promedio. Si yo quiero de pronto agregar otra operación, por ejemplo, vamos a mirar la talla máxima. Entonces, configuración de campo valor nuevamente. Recuerden que la talla, el más alto, la talla más, la consigo con la fórmula max, MAX, acepto. Entonces, me dice que el más alto, la talla más amplia que tengo acá, es de 1,90. Si observo la información que tengo, efectivamente es 1,90. Si fuera lo contrario, quiero el mínimo. Entonces vuelvo otra vez, configuración campo valor, y escogería el mínimo y aceptar. Entonces me dice que el más bajito es de 1 metro. Si yo observo, efectivamente el más bajito es Carla Pineda porque solo mide 1 metro. Aquí que sería como digamos, como el punto clave o la importancia de las tablas dinámicas. Que miren que de forma muy fácil yo puedo manipular la información sin ni siquiera trabajar las fórmulas de manera manual, porque no las estoy trabajando, solo las estoy llamando. Aquí digamos que como que la desventaja sería que yo no puedo dejar esa información ahí como congelada, decirme muéstreme el máximo, muéstreme el mínimo, no, porque se llaman dinámicas porque yo las puedo ir moviendo. Observen que si yo quiero mirar ahorita el promedio, ya no está registrado aquí en la hoja, tendría que volver otra vez a llamarlo desde configuración campo valor. O sea, yo no puedo decir voy a congelar aquí que me quede el promedio, en la otra que me quede la suma, en la otra el mínimo, no, porque pues la esencia de una tabla dinámica es eso, que ella se vaya moviendo, pero miren que simplemente con un clic yo puedo eh, hallar fácilmente la información. Si yo me ubico en una celda donde no esté la información, observen que este panel de tablas dinámicas desaparece. Debo estar allí metida en alguno de los datos de la tabla para que me aparezca ese panel donde están las tablas. Y eso sería lo que corresponde pues a la parte inicial del manejo con tablas dinámicas. Miren que pues todos los temas llevan su línea, tienen su coherencia. Primero ustedes necesitaban ver la parte básica, que es donde de manera manual ustedes trabajaron sus fórmulas, utilizaron las series, o sea, ya las conocen. Y aquí como ya saben hacer el proceso, pues simplemente digamos que a partir de empezamos a lo que es el manejo de tablas dinámicas, que es bastante extenso. O sea, nos llevaría más o menos 2 módulos para poder conceptualizar y trabajar ello. Aquí tendríamos que analizar, segmentamos los datos, insertamos las escalas del tiempo, trabajamos tablas dinámicas en combinación con varios archivos, los gráficos dinámicos, bueno, en fin, no les generamos informes, en fin, o sea, el concepto de tablas dinámicas es bastante amplio, por eso se toma como punto de partida para el Excel intermedio. Una vez finalicemos el encuentro de hoy, les edito el video, se los envío por el grupo del WhatsApp y quedo a la espera de que ustedes pues realicen sus actividades, las envíen a la plataforma para asignarle las notas respectivas. Recuerden, por favor, la parte de los pagos es súper importante para poderles cargar a tiempo las notas. Ya después del 18, la plataforma se cierra y ya no voy a tener forma como cargarles notas, así ustedes ya hayan cancelado o así hayan enviado los trabajos en el tiempo pues que se dio como tal para el envío de trabajos. Entonces ahí entramos en un proceso donde ustedes tienen que empezar a escribirle a la coordinación que por favor les suba las notas, ellos verifican los pagos, bueno, en fin, eso es todo un proceso. Entonces yo les agradezco por favor que antes del 18 de junio traten de estar al día con el pago número 5 para poder que sea yo quien valore sus trabajos, quien les haga la respectiva retroalimentación y quien les cargue las notas, porque ya pues el proceso por coordinación se hace complejo y como ya es cierre de módulos, cierre del proceso de semestre, pues no la coordinadora no va a tener el tiempo disponible para atenderles los requerimientos como sí lo puedo hacer pues yo en su debido momento. En lo que les he orientado, no sé si tengan dudas, si hayan preguntas. Si profe, tengan gracias aportes. por el tiempo. Muy amable. Gracias por el datico. Bueno, entonces voy a finalizar la sesión para poderles subir las actividades y quedo atenta a cualquier requerimiento de parte de ustedes.
No olviden, cuando ya te lleguen a este punto, guardan el archivo, lo guardan normal, como siempre lo han hecho, lo adjuntan a la plataforma. Lo adjuntamos a la tarea número 2 del módulo 5, la que se llama funciones lógicas, aquí en tarea número 2. Bueno, voy a finalizar la sesión. Cualquier inquietud, creo que hay un trabajo que ya, una actividad que ya se le cerró. Tan pronto finalicemos, le voy a modificar la fecha pues para que alcancen todos a terminarla. Tomo la asistencia de ahora. Arelis Dávila, Óscar Albarracín y Ronald Zavala. Muchas gracias por su asistencia. Quedo atenta a cualquier requerimiento.